Muy buenas noches Bien, y bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Les habla Claudia Banchik, yo soy la directora de nuestra academia y para mí es una alegría, un placer y un honor recibirlos a todos ustedes en este espacio virtual. De a poco se van sumando nuevos visitantes, gente que viene a ver de qué se tratan las masterclass. También te contamos en la sala con la asistencia de nuestros estudiantes regulares que ya están a punto de recibir su certificación el mes que viene como estudiantes investigadores especializados en paleocontacto dentro de la ufología. Bueno, mi compañero aquí al lado, Fernando, en un momento va a hacer las presentaciones del caso de nuestro invitado, pero antes de pasar a eso quiero recordarles que al iniciar la ponencia muteen todos sus micrófonos y presten mucha atención a la exposición de esta noche que es muy valiosa, que es en exclusiva un material que hasta ahora no se ha dado a conocer y menos en este formato de masterclass. Apunten allí su pregunta para luego tener un espacio donde pueden ustedes intercambiar reflexiones y cuestionamientos con nuestro invitado, teniendo en cuenta estas premisas y que por favor al terminar la ponencia y las preguntas no se retiren de sala porque tenemos novedades muy interesantes para todos ustedes en vistas del próximo año 2025. Con nosotros nuestro director académico Fernando Seca, bienvenido. Bienvenido. Hola Claudia, muy buenas noches a todos los alumnos, a los presentes. Y antes de presentar a nuestro amigo, quiero dar un pequeño, porque es extensísimo, pantallazo a su currículum para ponernos en contexto de todo el trabajo de investigación que él ha hecho. Gustavo Fernández es un investigador paranormal, ufólogo, escritor, periodista que ha escrito unos 23 libros, 19 en forma gráfica y 4 en forma virtual. Además es director del portal de internet, canal de YouTube y podcast Al Filo de la Realidad, que se los recomiendo altamente. También es director desde el año 1985 del CAI, el Centro de Armonización Integral, director del IPEC, para aquellos que nos gusta la ufología, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, y ha tenido diversas experiencias, de las cuales rescato dos: el ascenso al Cerro Aconcagua en el año 1991 y el descenso al mundo intraterreno en las Cuevas de los Tallos. Ha recorrido, no te digo todo el mundo, pero gran cantidad de países, desde Argentina, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Italia, India, Egipto, Portugal, España y Francia. Es un gusto presentarlo a mi amigo, un gran investigador que va en busca de la verdad, el señor Gustavo Fernández, en esta masterclass, La civilización perdida del Uritorco. Bienvenido, Gustavo. gracias Fernando, gracias Claudia, gracias a todos en primer lugar por su calidez, su amistad, que es lo que yo más rescato, ¿no? Y lo que siempre empodero de este ambiente del misterio. En última instancia, el santo grial que uno termina encontrando no es la respuesta a tantas preguntas. Decía un poeta en el siglo XIX: los mejores misterios son aquellos que nunca se podrán responder, sino el verdadero hallazgo tiene que ver con los vínculos humanos, ¿no? Y siempre enaltezco y agradezco la cordialidad, la amistad y la confianza que ustedes depositan al permitirme compartir con su gente, a la cual agradecí fuera de grabación y agradezco ahora aquí el estar presentes y acompañándonos para hacer este humilde aporte que espero sea de interés. Bien, yo voy a hacer una introducción, vamos a ubicarnos en el contexto geográfico, histórico, documental de lo que les voy a presentar, y la idea es cerrar, como toda clase, con las preguntas eventualmente que ustedes tengan. Como bien dijo Claudia en un momento, este es un material prácticamente inédito porque nosotros finalizamos de reunir las evidencias documentales. A ver, quiero dejar señalado dos o tres detalles importantes. En primer lugar, nuestro equipo, y quien les habla, cuando hablo de nuestro equipo, hablo de un
de un área dentro del grupo IPEC, que nos presentó Fernando, nuestro grupo de investigación ufológica, un equipo llamado Proyecto Zona Uritorco, integrado, además de quien les habla, por Emanuel Giudice, Marcelo Metayer, Adrián Varela, Alberto Marzo, Alexis Weisheim, David Fernández, todos miembros de nuestro grupo de trabajo, con que tuvimos el objetivo de, y lo seguimos teniendo, de viajar muy periódicamente a Capilla del Monte. En realidad nosotros vivimos en distintas localidades del país para profundizar ciertos aspectos investigativos de toda la mitogénesis, de toda la casuística, de toda la riqueza evidencial de lo que ocurre en Capilla del Monte. No somos arqueólogos, insisto en esto, pero tratamos de presentar nuestras conclusiones provisorias en base a evidencias que disponemos a disposición del público, sea profesionales capacitados o sea el público común, para que saquen sus propias consecuencias, conclusiones, chequeen nuestras afirmaciones y estén de acuerdo o no libremente con nuestras conclusiones. Nosotros lo que hicimos fue un ingente trabajo de campo durante 2 años que tuvieron su punto culmine en el solsticio de diciembre del 2023, por eso decía que esto es relativamente nuevo, y luego hubo varios meses de procesar la info, de hacer evaluaciones, estas que voy a compartir con ustedes, y que recién ahora, en alguna entrevista en esta clase magistral y en un libro de mi autoría, de pronta aparición ahora en un mes, terminamos de poner completamente a disposición de los interesados. ¿Qué quiere decir la idea de la civilización perdida del Uritorco? Hay que aclarar 2 o 3 conceptos sobre este título para evitar, de alguna manera, extrapolar conclusiones desmedidas. Hablamos de civilización perdida porque encontramos evidencias de un horizonte cultural que no se condice, que no se corresponde con los pueblos conocidos en la región. Ustedes ya saben, los Genia, los Camiare, ambos mal llamados comechingones, los anavirones y antes de ello la cultura Yampitín. Estas culturas, estos horizontes culturales, perfectamente catalogados, perfectamente ubicados en la línea temporal, muy conocidos, por lo menos por sus manifestaciones tecnológicas, culturales, sociales, no explican la naturaleza de las evidencias que encontramos. Y evidencias que, por otra parte, ya vamos a ver por qué, se ubican en un momento temporal milenios anterior a una de las más antiguas de estas culturas, que es la Yampitín. Entonces estamos ante una cultura, una civilización desconocida por el academicismo. Por eso lo llamamos la civilización perdida del Uritorco, porque todo parece tener como eje de manifestación precisamente el Cerro Uritorco. Voy a anticipar o anticiparme a una pregunta que inevitablemente algunos de ustedes se harán. Que algunos la pueden tomar hasta de una forma un poco sarcástica y otras con objetiva seriedad, preguntarse, pero justo en Capilla del Monte, territorio de ovnis, territorio de duendes, territorio de eventos paranormales, de portales, justo ahí viene a aparecer una civilización perdida. Le estoy dando un cierto tinte irónico al comentario. Y entiendo que ustedes comprenden por qué ese tinte irónico, ¿no? Porque inevitablemente, de hecho, ya me lo he encontrado, algunas personas escépticas, no escépticas, porque verdadero escéptico filosóficamente es alguien que dice ni creo ni dejo de creer, quiero ver evidencias. Los negadores o los panrefutadores militantes, como suelo decir yo, aquellos que gustan de negar todo, dicen que otro invento más para vender Capilla del Monte, que ahí ahora hay una civilización perdida, desaparecida y que... Yo esto digo 2 cosas. Lo primero, perdone la casi tosquedad o grosería de la respuesta.
¿qué culpa tenemos nosotros que las evidencias estén ahí? Es decir, nosotros no estamos hablando, con todo respeto a esto que voy a decir, de canalizaciones, de lo que yo siento energético. Estamos hablando de evidencias físicas que vamos a compartir. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que estén precisamente en Capilla del Monte? Y la segunda observación, que es en realidad una pregunta. ¿Y si ese recuerdo en el inconsciente colectivo de una poderosa cultura preexistente y desconocida, lo que alimentó las raíces mitogenéticas de lo que después se genera en Capilla del Monte? No le estoy quitando entidad a la fenomenología de Capilla del Monte. Por eso hablo de mito. Ustedes saben muy bien que la palabra mito antropológicamente no dice que algo sea mentira, falso, fake, superstición, sino el mito es una interpretación alternativa de la realidad. Entonces la pregunta, que queda en pregunta por ahora, es: ¿y si esa cultura, a través de su recuerdo, transmitido generacionalmente, en leyendas, en comentarios, alimentó de alguna forma que debería indagar la psicología, yo creo que la psicología junguiana más propiamente, alimentó la efervescencia del interés por lo que ocurre en Capilla del Monte? Bien, así está planteada entonces el estatus de la situación. Veamos ahora de qué estamos hablando. Voy a compartir pantalla, con el permiso de ustedes. He seleccionado una cantidad de imágenes y vamos a ir paseando en alguna de ellas. Lo que voy a compartir ahora es una captura en Google Earth. Permítame que quiero correr. Bien. Del área de interés. Como ustedes se pueden referenciar, aquí tenemos el Cerro Uritorco. Esta es la zona del pueblo, de Capilla del Monte. De acá nos interesa un espacio privado del cual voy a hablar enseguida, que se conoce como Pueblo Encanto, dentro del ejido urbano de Capilla del Monte. El popular El Zapato, la famosa Piedra Bola, visible desde la ruta, desde el pueblo, pero no es mucha la gente que haya ascendido al lugar. Y una piedra que en realidad relevamos nosotros, no voy a ser tan pedante decir descubrimos nosotros, pero sí quedamos alerta sobre su particularidad, ya nos vamos a detener en ella, muy próxima, por eso tan cerca esos dos puntitos, muy próxima a la Piedra Bola, que llamamos la cabeza de tres ojos. Ya vamos a ver por qué. Todo esto comienza en realidad en el año 2006. ¿Qué pasa en el año 2006? Bueno, que en uno de mis ascensos al Uritorco, yo al día de hoy he ascendido 23 veces al Uritorco. En ese momento, bueno, no tengo presente cuál era el... Esperen que se me escapó una imagen aquí que estuve seleccionando un poquito antes de comenzar. A ver si la tengo. No. Ustedes van a tener la amabilidad de tenerme un minuto de paciencia. Y les voy a mostrar entonces desde nuestro portal, Al Filo de la Realidad, una observación, una imagen que yo creí que había descargado, pero no me había descargado. Así que ya. ¿Se están viendo bien las imágenes, chicos? Alguien que por favor me... Perfecto. Sí, sí, se ve. Excelente. Bueno, en ese ascenso en el 2006, yo reparo en esta imagen, lo que llamo la cabeza del cóndor. A mí me resulta siempre muy gracioso que aún hoy, 2024, cuando inclusive en el Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte he dado alguna conferencia con la asistencia de muchos capillenses, de muchos turistas y visitantes reiterativos de Capilla del Monte, y entre ellos muchos que han subido más de una vez el Uritorco, y les digo,
¿La vieron esta cabeza al subir el Uritorco? Encontrarme que el 70% dice no. Y del 30% que dice sí, hay un 20% que dice sí, pero después que me enteré que la habían encontrado. La cabeza se encuentra, para la gente que ha subido el Uritorco, un par de centenares de metros antes de llegar al ojo de agua. El ojo de agua, el manantial que está inmediatamente antes de lo que se conoce como la Pampita o el refugio. Hay un recodo en el camino y desde el camino hacia arriba a la derecha, como está tomada esta foto, tenemos esta figura. Yo creo que mucha gente no la ve porque a esa altura de la caminata van jadeando con la cabeza hacia abajo viendo dónde ponen el pie en el siguiente paso y no están pendientes, pero como señalé antes, uno puede estar relativamente atento porque ya desde cierta distancia, ¿ven? Se observa el perfil de la misma. El Uritorco tiene muchos puntos de masivo interés no adecuadamente aún estudiados. Por ejemplo, los morteros que se encuentran en su cumbre. Se supone que estos sí son geniao-camiares, se supone que tienen, han tenido funciones ceremoniales, pero muchísima gente sube el Uritorco, se saca la foto en la cruz, graba un videíto y baja sin conocer estas particularidades que el cerro tiene y que obviamente por estar documentadas, la próxima vez que suban pueden encontrar cualquiera de ustedes. El hallazgo de esta cabeza disparó un proceso de investigación, de reunir datos, porque, claro, yo mostraba esta imagen a mucha gente que, insisto, no la había visto, habiendo subido el Uritorco, la cabeza está todavía ahí, pero no condecía, no correspondía a ninguna de las culturas que conocemos que hayan hecho un trabajo de esta dimensión. Aquí estamos hablando de una roca donde su aspecto de cóndor, fíjese, la cresta sagital, el ojo, el pico, tiene una altura aproximada de 4 metros. Es un trabajo importante hecho a esa altura. Entonces, eso que empezó como una indagación personal, ¿qué otras cosas raras puede haber en la zona? Se fue sumando con los años a las evidencias que vamos a compartir para que ustedes tengan un panorama general de lo que pasó en la zona mostrado en el plano anterior. Pero me quiero ir puntualmente al eje de los hallazgos y entonces sí, volvemos atrás con cada una de las evidencias por separado. Lo que nosotros encontramos es que hay un conjunto, como mostré en el mapa, de puntos de interés, esos que señalé anteriormente, que presentan, por ejemplo, este tipo de alineamientos. Esto está determinado con GPS en el punto físico, es decir, esto no está hecho sobre mapas de Google, ¿no? Ni sobre material de terceros, sino está testeado en el punto físico. Voy a mostrar rápidamente algunos de estos alineamientos y voy a avanzar después en las observaciones y conclusiones. Tenemos un alineamiento, por ejemplo, el Zapato, Piedra Bola, Centro Ceremonial o Pucará. Este es el centro que llamamos Centro Ceremonial del Pueblo Encanto. Yo luego me voy a dedicar a hablar de los pro y los contra que ese lugar en particular tiene. Ustedes tienen la Piedra Bola, miren la manito del cursor, lo que llamamos el Centro Ceremonial y el Zapato. Aquí lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estas configuraciones rocosas son absolutamente naturales? ¿O son puntos donde se buscó ciertas características naturales que pudieran refuncionalizarse mediante la intervención para cumplir un fin simbólico? Esto segundo es lo que suponemos nosotros. Las ubicaciones posicionales de los 3 puntos, y aquí tienen
el ángulo del triángulo rectángulo casi perfecto, 88 grados 46 minutos, que forman estos tres alineamientos. Hay alineamientos que no pueden darse por una cuestión probabilística en la naturaleza de manera casual. Alguien me dirá, bueno, pero el triángulo rectángulo perfecto es de 90 grados. Y yo le diría, chicos, seamos un poco relajados y condescendientes. Le estamos pidiendo a un horizonte cultural de estimativamente 8.000 años de antigüedad, ya voy a justificar esta fecha, manejando megalíticamente rocas como estas, les vamos a exigir un preciosismo cartesiano de 90%. Si yo tomo este segundo alineamiento, el zapato, la piedra de tres ojos, ¿recuerdan? La otra piedra interesante, ya se las voy a mostrar todas para que tengan la imagen en mente mientras avanzo con las explicaciones. Y el centro ceremonial o Pucará, la correspondencia aún se ajusta más, 88 grados, 73 minutos. Pero esto no es lo único que nos resulta sumamente interesante. Nosotros en el solsticio del 2023, como les dije, estuvimos presentes en el lugar para constatar in situ todos los alineamientos posibles. Con nuestro grupo, al que también se sumó Néstor Santana, perdón, olvidé el nombre de uno de los miembros y es correcto y honroso recordarlo. Nosotros lo que hicimos fue distribuir el amanecer del solsticio de diciembre, aquí estamos en el equinoccio del 2023, voy a explicar todos por separado. Distribuir el grupo en distintos puntos. Un grupo quedó en el centro ceremonial Pucará, otro grupo en el Zapato, otro grupo hizo cumbre la noche anterior en la Piedra Bola y amaneció en la Piedra Bola, y en el momento del solsticio tomamos, apoyándonos en nuestro dron, nosotros tenemos un dron para hacer nuestras evaluaciones, tomamos los alineamientos correspondientes. Constatados estos, recurrimos a programas informáticos astronómicos para revisar en otras fechas calendáricas importantes, equinoccios y solsticios. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos que para el equinoccio se produce, recuerden el nombre y ya les muestro las imágenes, un alineamiento perfecto entre lo que llamamos el Intihuatana, el monolito número 2 y la salida del sol por la cima del Uritorco. Estas gráficas pertenecen al próximo libro, donde se ven distintos planos mostrando precisamente este alineamiento que mencionamos anteriormente. Miren, voy a hacer un pequeño paréntesis y quiero ir a las imágenes del lugar para que sepan de qué hablamos cuando las mencione. Lo primero que voy a mostrar es lo que vengo hablando hasta ahora y mencionando como la piedra de tres ojos. Esta piedra ovoide, con esas tres curiosas perforaciones circulares, se encuentra, como dije, a muy corta distancia, unos 50 metros, de la Piedra Bola. Lo que pasa es que por su posición no se puede ver sino hasta que uno asciende a la cumbre de la meseta donde se encuentra la Piedra Bola. Es muy evidente que esta piedra se movió de otro lugar y fue instalada ahí. Por la forma en que el punto de contacto en la base está sostenido por otras piedras, consolidado, me explico, por otras piedras, es muy evidente que no es una erosión natural gestada en el lugar. Aquí hay un detalle muy interesante. Tanto turismo ha pasado por Capilla del Monte que ha asumido casi con naturalidad que la mayor parte de las formas curiosas de las rocas son pareidolias, esas son interpretaciones subjetivas de erosiones naturales. Seguramente muchas de ellas lo son, pero deberíamos preguntarnos si otras no han sido forzadas a propósito, como por ejemplo, y esta mención no es gratuita, porque tengo que referirme luego a dos investigadores sobre este punto, como por ejemplo la meseta de Marcahuasi en Perú. En Marcahuasi en Perú, el ya fallecido arqueólogo Daniel Russo descubre lo que él llama las evidencias de la cultura Masma, que habría hecho la cultura Masma, una cultura muy anterior a las habitualmente conocidas, había tomado las enormes rocas del lugar
y las habría modificado, y como dije antes, intervenido con una representación simbólica y característica de determinadas interpretaciones cosmogónicas. Esta idea de tomar rocas del paisaje y reacomodarlas, tallarlas, darles un aspecto para determinada funcionalidad, empieza a ser determinante, no solo en el escenario que estoy hablando, sino en otros escenarios muy interesantes. Por ejemplo, las investigaciones que se están llevando a cabo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el área de Tandil y Sierra de la Ventana, sobre la presencia también de una cultura muy anterior a los pueblos indígenas reconocidos allí, que habría refuncionalizado la cumbre de determinados cerros con fines arqueoastronómicos. Entre ellos, la famosa y ya caída piedra movediza de Tandil. Hay mucha información donde es fácil documentarse en la fuerte presunción de que la piedra movediza no fue algo accidental, una anomalía de la naturaleza, una curiosidad geológica, sino algo, por el contexto, previsto y adaptado con determinada función ceremonial. Como obviamente esta charla no es sobre Tandil, sino sobre Capilla del Monte, voy a volver sobre Capilla del Monte, pero hago esta cita solo para llamar la atención de que esto que estoy comentando no es algo aleatoriamente limitado a lo que ocurre alrededor del Uritorco. Bien, aquí tenemos entonces la piedra de tres ojos, para que la tengan presente cuando vuelva a hablar de ella. El zapato, ¿quién no lo conoce? Si han visitado Capilla del Monte. Y si no la han visitado también, porque es sin duda el punto referencial más importante. Esta foto la tomé en el preciso instante en que se produjo el solsticio en diciembre del 2023. Es muy interesante que el sol aparece en el ángulo formado por la punta del zapato y el cerro que le sirve de fondo. Y aquí hay un fenómeno interesante. En los solsticios, ustedes saben que el sol no se eleva al paso de la mañana verticalmente, sino su movimiento tiene una cierta inclinación. Van a ver en otra foto cómo el sol prácticamente va recorriendo el borde del zapato, que voy a seguir llamando el zapato, aunque muy probablemente esto no sea un zapato, ya vamos a ver alternativas, y termina ubicándose de forma destacada en esta zona. Esto para nosotros es muy importante, por lo menos simbólicamente, antes de luego sí perder contacto con la roca y comenzar a desplazarse en el cielo. Bien, ahí tienen la foto que les decía anteriormente. ¿Por qué esto para nosotros es importante? La mayor parte de la gente, a la cual uno le pregunta coloquialmente, asume que el zapato es natural. Fuera de que lo han retocado, cualquiera que lo haya visto de cerca puede ver perfectamente el cemento con que lo han pegado y lo han modificado. La mayor parte de la gente, como dije, asume que el zapato es absolutamente natural. Y esto no es así. En primer lugar, el zapato, propiamente dicho, es un bloque de piedra independiente del monolito sobre el que está colocado. Repito, el zapato es un bloque de piedra independiente del monolito sobre el cual está colocado. Esto solo significa una cosa, que alguien colocó esa piedra ahí. La pregunta es, ¿la colocó y la dejó tal cual era? ¿La modificó y luego la volvieron a modificar? ¿O la pareidolia es nuestra en ver un zapato donde quizás se está representando otra cosa? Porque acá hay una proyección hasta cultural. Somos nosotros, que desde el siglo XIX decimos, eso parece un zapato, pero puede ser otra cosa. Y acá vuelvo a Daniel Russo y a la meseta de Marcahuasi. Mi amigo, mi gran amigo, porque somos amigos desde que éramos adolescentes, así que fíjense a qué tiempos arquetípicamente antediluvianos me tengo que remitir, Alex Chionetti, sin duda por todos ustedes conocidos, me comentaba en una oportunidad, me sugirió en una oportunidad, repensar un comentario que le había hecho Daniel Russo. Él fue biógrafo de Daniel Russo, lo conoció personalmente. Daniel Russo se radica finalmente en México y de hecho muere en México
mientras un periodista estaba investigando otra cultura, así como la Masma, pero en la zona de un pueblo hermoso que se llama Tepoztlán, ¿no? De hecho, alcanza a escribir y publicar un libro sobre Tepoztlán. Alex interactúa mucho, escribe mucho sobre Daniel Russo, y fue recibido varias veces en forma privada por él. Y él me cuenta que en una oportunidad, Daniel Russo, que nunca visitó Argentina, le dice, pero tendrían que investigar en tu país, en Argentina, porque allí hay una representación de la diosa Tueris. La diosa Tueris es la diosa con cabeza de hipopótamo egipcia. Y Alex me dice, cuando me dice eso, yo me quedé pensando dónde en Argentina hay algo que se parezca a la diosa con cabeza de hipopótamo. Y entonces le preguntan más precisiones a Russo, y Russo empieza a buscar en su biblioteca y dice, esta que está acá, y le muestra una foto del zapato. Entonces me decía Alex, ¿no? Me decía, sin que esto signifique suponer que los egipcios anduvieron por Capilla del Monte haciendo estatuas en honor a sus dioses, nos hace preguntarnos, estamos viendo un zapato porque nos han dicho que tenemos que ver un zapato, pero desde otra mirada alguien puede decir, es una representación, ya vamos a ver una imagen de la diosa Tueris, es una representación de la diosa Tueris, y nosotros nos vamos a oponer solo por resistencia cultural. Ah, mirá, se van a andar los egipcios haciendo estatuas de sus dioses por aquí. Pero eso sería solo una interpretación muy vasta, muy mediocre, porque con el mismo criterio yo puedo decir, simplemente representaban un arquetipo universal, omnipresente en distintas geografías, en distintos momentos históricos. O podría decir, hay un concepto cultural, espiritual, sagrado, religioso, que fue migrando a través del planeta en tiempos ancestrales y se manifiesta aquí. Lo interesante de esta foto, y por eso la he dejado, es porque refuerza esta hipótesis de la presunción de Daniel Russo y a la distancia, de su analogía con Tueris. En los cultos egipcios existía una práctica que se llamaba la coronación de Osiris. ¿En qué consistía la coronación de Osiris? Todos los templos, o casi todos los templos, y esto es más evidente cuando más atrás en el tiempo vamos, las estatuas de los dioses que estaban al aire libre, es decir, no bajo techo, se colocaban generalmente de tal manera que el sol al amanecer ascendiera por detrás de ellas, como para darle ese aura brillante y luminoso, solar obviamente, a la misma en el momento que ascendía. Pero las diosas o dioses principales de cada templo eran colocadas, eran construidas y colocadas de forma tal que excluyentemente en los solsticios el sol se ubicara por detrás de sus cabezas y solo en los solsticios para darle ese aura particular. Lo que ocurre en un solsticio con la estatua o estatuas de los dioses principales de ciertos templos, que no son todos los mismos, lógicamente, es esto que estamos viendo en pantalla. En los solsticios, Osiris, el sol, se ubicaba así, como una corona sobre la imagen de la deidad. ¿Es una opinión peregrina? ¿Es una hipótesis arriesgada? Sí, completamente. Pero quiero formularla porque es parte del contexto. Esto que están viendo ustedes en pantalla es parte de lo que todavía tenemos en investigación. En lo que llamamos la meseta del zapato, que es toda esa planicie que rodea el zapato, hay un sinnúmero de particularidades que no son frutos del azar. No sabemos muy bien si son particularidades de un trabajo milenario o que se hizo hace 200 años. Estamos en proceso de investigación, pero simplemente lo mencionamos. Por ejemplo, esto que llamamos el altar. El altar en realidad es una piedra que fue dejada caer y se partió, ahí ven ustedes el corte, sobre un conjunto de piedras, que son las que están aquí abajo, para darle una posición perfectamente horizontal, como si se hubiera querido montar una gran mesa pétrea para que oficiara de altar.
Existen muchas más, no voy a ser aburridamente insistente, voy a ir mostrando solo algunas de ellas. Relativamente cerca de la Piedra Bola tenemos estas configuraciones que no hemos investigado, las hemos registrado, no hemos investigado en mayor profundidad, y que a uno lo dejan sumido en el desconcierto de, ¿es natural? ¿Hay intervención? No sé, no estoy diciendo nada, esto ni siquiera es parte de la teoría. Ninguno de los alineamientos se demuestra con las evidencias sobre las que tenemos dudas. Las demostramos con las evidencias sobre las que tenemos certezas. En la misma zona, esta otra piedra. Y aquí estamos en la Piedra Bola. Debo al psicólogo Juan Acevedo la mención, cuando él se enteró que estábamos investigando, decían, chicos, presten atención a la Piedra Bola, que ahí hay algo interesante. Y tenía razón, la Piedra Bola se ve desde, como dije antes, desde la ruta, inclusive se ve desde el pueblo, desde algunos lugares del pueblo, está más allá, digamos, camino a los mogotes. Cuando uno hace el ascenso y llega a la misma, se encuentra con esta. Evidentemente erosión natural, aunque sospechamos desplazada de su lugar original. ¿Por qué decimos desplazada? Por lo mismo que con la piedra de tres ojos. En su base aparecen conglomerados de piedra que evidentemente fueron puestas para consolidar y estabilizar la ubicación de la misma. Voy a volver a la Piedra Bola. La cara del indio, la famosa cara del indio, visible desde los mogotes, aquí sí es donde nos preguntamos pareidolia, casualidad, ¿no? Simplemente lo mencionamos como dato de color, pero ya les mostré esta. Aquí estamos en la zona de la Piedra Bola, vista desde atrás de la misma, la parte trasera de la piedra de tres ojos. Estas fotos son del equipo que pernoctó en el lugar para comprobar en el solsticio las posibles alineaciones. Y esto que estamos aquí, y ahora voy a hablar un poco del Pucará o Centro Ceremonial de Pueblo Encanto. Porque esto implica también tocar un tema que puede ser ríspido e incómodo para la gente, para algunas personas, no todos, algunas personas en Capilla del Monte. Todas las personas que conocen Capilla del Monte, sobre todo si son de allí, conocen el predio llamado Pueblo Encanto, cuya entrada se encuentra en la intersección de las calles 9 de Julio y Entre Ríos. Es un predio de 14 hectáreas, adquirido en el año 1976 por un hombre de negocios inmobiliarios llamado Sebastián Lucianzov, con la idea de desarrollar un parque temático cultural dedicado a la historia argentina, al folclore argentino. Lucianzov fue uno de los impulsores de Fotochitá, ¿no? Aquel evento que en el 62, corríjame si me equivoco, motivó que se techara la 9 de julio en Capilla del Monte. Y bueno, cuando fallece Lucianzov, la familia hereda ese predio. El que se pone al frente de la misma es su hijo mayor, Carlos Lucianzov, fallecido hace unos años. El predio tiene distintas viviendas que se rentan como cabañas de alquiler, un castillo de estilo morisco muy interesante, que fue construido por un español autopretendido conde llamado Odilio Esteves a fines del siglo XIX. Pueden encontrar muchísima información en internet. En nuestro propio portal, ustedes entran, ponen Castillo Morisco, Pueblo Encanto y van a encontrar mucho desarrollo tanto del castillo y demás. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. En el año 2007, Carlos Lucianzov, y acá hay un tema al cual inevitablemente tengo que referir. La familia Lucianzov, por razones que no me competen, pero podría mencionar uno de los hijos menores, supo ser intendente, creo, en algún momento del pueblo, senador, estuvo metido en política y demás. No fue una familia muy querida por una buena parte de Capilla del Monte.
Entonces, como que todo lo que ocurría en torno a los Lucianzov, prejuiciosamente, era visto como algún negociado, algún oportunismo, alguna necesidad. Yo, el principal obstáculo que encontré en estas investigaciones, cuando comienzo a publicar, ya en el 2008, las cosas que me llamaban la atención ahí en Pueblo Encanto, era la descalificación gratuita e inmediata de, pero eso es un invento de los Lucianzov. O sea, el que lo decía seguro no había pisado el lugar, pero ya sabía que era un invento de los Lucianzov. A mí en general, tengo que ser, será que por una cuestión de edad uno empieza a tener poca tolerancia con la estupidez ajena, ¿no? Pero esa descalificación gratuita por prejuicios, prejuicios en un sentido etimológico, prejuicios, opiniones previas, me parece una muestra de pauperidad intelectual. El tema es que en el 2007, Carlos Lucianzov decide despejar del monte cerrado espinoso un gran promontorio rocoso que existe junto al castillo que les mencioné anteriormente, con la idea de limpiarlo y hacerlo un lugar accesible para la gente que visita el lugar, para que los niños pudieran jugar, treparse y demás. Cuando empiezan a limpiar el lugar, porque el lugar no se limpia con maquinaria, es a machete, literalmente la limpieza, empieza a descubrir que hay cosas raras. Conformaciones rocosas que llaman mucho la atención. Uno viene caminando y accede al promontorio por este camino y enfrenta a esta roca que ustedes ven aquí, a la que vamos a llamar de aquí en adelante Intihuatana, para relacionarla simbólicamente con los famosos Intihuatana incas. Luego, cuando avanza en dirección al río Calabalumba, descubre que hay un enorme desnivel del terreno y ese desnivel del terreno está aterrazado, formando 7 terrazas claramente visibles. Empieza a descubrir que hay distintos monolitos en distintos lugares, trabajo artificial de la roca. Entonces contrata a un arqueólogo de la Universidad de Catamarca para que haga una evaluación del lugar. Y el arqueólogo le presenta un informe en el cual dice que independientemente de la interpretación de la naturaleza del lugar, es decir, quienes lo hicieron, se podía estimar que su antigüedad sería de unos 8.000 años. De ahí la datación que yo mencioné anteriormente. ¿Por qué esta estimación? Bueno, porque esta no es una charla sobre este Pucará, que Carlos Lucianzov llamó Pucará, pero que nosotros preferimos llamar centro ceremonial, porque el Pucará técnicamente es una posición defensiva en las alturas, y de esto no tiene nada, ni de posición defensiva ni de altura, ¿no? Entonces, decía este arqueólogo que en una de los bloques de granito, si esta charla fuera sobre este centro ceremonial, podría juntar y acompañar, no lo hago para no extenderme groseramente en el tiempo de ustedes, los bloques trabajados, alineados y montados en el lugar. En uno de esos bloques hay una perforación, evidentemente artificial. Y esa perforación muestra un sedimento de limonita. ¿Qué es la limonita? Una oxidación que se produce naturalmente sobre el granito. El tema es que la limonita es fácil de datar, porque tiene como un régimen o periodo de engrosamiento temporal. Y entonces, la conclusión del informe es que ese orificio tiene que haber sido hecho aproximadamente 8.000 años atrás para que la capa de limonita alcance el grosor que presentaba. Luego de ese informe, Carlos trata de difundir para convocar interés, para estudiar un poco más el tema, y es en ese año entonces que él sabe de mí, me pide acercarme al lugar. De hecho, fuimos desde entonces muy buenos amigos hasta su fallecimiento, y me abre completamente las puertas para investigar el centro ceremonial. En ese momento yo tenía 2 puntos de interés: la cabeza de cóndor en el Uritorco, que mencioné anteriormente, y esto, lo que iba encontrando en este centro ceremonial. Lo que quiero señalar aquí es que aún para las personas que descreen de la credibilidad de lo que hay
en este predio privado, porque está esta suposición de que no, seguro que lo hacen para cobrar entrada y que la gente vaya a visitarlo. Siempre está esa mirada, pienso yo, ¿no? Tendenciosa y equivocada sobre las intenciones del otro. La pregunta es que, ¿qué pasa cuando de pronto este centro ceremonial articula perfectamente con todos los otros puntos de alineamiento que he señalado y que voy a seguir señalando después? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si el centro ceremonial fuera exclusiva y excluyentemente producto de una manipulación, de un fake, de un fraude, no iba a coincidir con esa actitud matemática, con los alineamientos que voy a ir señalando después. Bueno, esto ya lo vimos. Esto es Marcahuasi. Es para que tengan una idea el punto que estuvo trabajando Daniel Russo. Esta es una de las rocas sobre las cuales Daniel Russo montaba su especulación o teoría de que se habían tomado las rocas naturales del terreno y se las había trabajado. ¿Saben dónde se encuentra algo muy parecido para quienes conocen Río de Janeiro? En San Ignacio. Ustedes tienen, si no recuerdo mal, Copacabana, Ipanema, Leblon, y creo que después viene San Ignacio, las playas, ¿no? Y en San Ignacio terminan unos gigantescos acantilados, uno de los cuales muestra una imagen fenicia. ¿Mm? Y está el mismo planteo que aquí, es una pareidolia. ¿Cómo quién va a venir a construir aquí, a tallar tremenda imagen? Y sí, está ahí. ¿Mm? Bueno, esto que ustedes están viendo es lo que se llama Monolito 2 en Pueblo Encanto. Yo mencioné un alineamiento y detuve porque dije, no, mejor que vean las imágenes para que se ubiquen a qué nos referimos cuando hablamos de ellas. Y aquí sí estamos con algunas de las imágenes mencionadas. A ver si puedo reducir porque me está tapando aquí. Bueno, este es el equinoccio que le decía del 20 de marzo del 23. A ver si puedo mover esto. Ahí está. El equinoccio del 20 de marzo del 23. Hay también un alineamiento, es decir, no es un solo alineamiento por fecha astronómica. En algunos casos hay más de uno. Por ejemplo, en el equinoccio del 20 de marzo del 2023 se produce un alineamiento exacto entre el zapato, con todas las consideraciones previas que ya hice, la cima del Uritorco y el Sol. Nosotros damos los puntos exactos, porque aquí la idea, si alguien puede decir, a mí me parece que todo esto está inventado. Bueno, muchachos, ahí tienen los datos, vayan y cotejen. Hagan su esfuerzo, acérquense al lugar, instálense varios días y cotejen. Repitan la indagación, si no quieren irse hasta Capilla del Monte, que es una pena por lo lindo que es el lugar y la gente, háganlo con los programas informáticos disponibles. Y refútenlos. Pero aquí están las evidencias. Entonces, cada lámina presenta los distintos planos de estos alineamientos. Solsticio, 21 de junio del 2023. Alineamiento perfecto entre el zapato, el centro ceremonial del Pucará y el Sol, en lo que está reflejado, ¿ven? En esta imagen que presentamos aquí. También, 21 de junio, 2023, solsticio, esta es, perdón, el zapato centro ceremonial, la que mostré recién. Equinoccio, 23 de septiembre del 2023. Ustedes saben que los solsticios y los equinoccios no necesariamente ocurren los días 21. A veces ocurren 2 días antes, 2 días después, un día antes, un día después. Alineamiento exacto entre el Intihuatana, ese monolito que estaba a la entrada del centro ceremonial de Pueblo Encanto, el monolito 2, ese segundo monolito que les mostré, y la salida del Sol por la cima del Uritorco. Esto se ve aquí, ¿no? Y por supuesto, o cualquiera tendría derecho a decir, bueno, pero en un plano uno tira una línea y acomoda a su gusto las correspondencias. Bueno, están aquí las posiciones geodésicas para que hagan la correspondiente evaluación. También, equinoccio del 23 de septiembre del 2023, alineamiento perfecto entre el zapato, la cima del Uritorco y la salida del Sol.
Entiendan que estos alineamientos no ocurren unos días antes, después, cualquier fecha del año, lo cual sería hasta atribuible al azar. Ocurre en eventos calendáricos astronómicos importantes, significativos. Esto es lo que le da especial relevancia y lo hace evidencia de una cultura de la cual voy a hablar enseguida. Solsticio, 22 de diciembre. Ahí estábamos nosotros, del 2023. Alineamiento perfecto, piedra de 3 ojos, piedra bola, centro ceremonial del Pucará y salida del sol por la cima del Cerro Overo. Esto que se ve aquí. Luego, como mencioné anteriormente, el triángulo rectángulo, no depende de una fecha calendárica, ¿no? Está permanentemente entre el zapato, piedra bola y centro ceremonial de Pucará, y el zapato, piedra de 3 ojos, centro ceremonial Pucará, de esto ya hablamos anteriormente. Aquí tenemos un artículo donde está Daniel Russo y Alex Cionetti, para quienes no los conocían, y aquí permítanme hablar de las terrazas. Esas terrazas que yo mencioné, que del centro ceremonial de Pueblo Encanto bajan hacia el río. Esto es interesante, la orografía del terreno nos muestra que este no es un lugar, un promontorio elevado. O sea, si ustedes vienen, por ejemplo, del río hacia la entrada de Pueblo Encanto, sí, lo ven prácticamente como una colina frente a ustedes. El río, miren el cursor, corre por ahí abajo, y este tanque australiano muestra la cúspide del promontorio. Pero si ustedes vienen desde la entrada hacia el fondo de Pueblo Encanto, está a nivel del suelo, es como un gran escalón. El tema es que este escalón, además de el monolito, Intihuatana, y esos detalles que mencioné, y otros que mencioné y no mostré por esta cuestión de tiempo, empieza a mostrar estos aterrazamientos. Esta es una foto tomada con el dron, y esta es un montaje que hacemos para que se distinga la diferencia entre los aterrazamientos. Cada uno de estos colores indica una terraza independiente de la otra. Son aterrazamientos donde uno ve claramente los grandes bloques de roca granítica, que consolidan un muro, que se ha rellenado de tierra para darle horizontalidad. Sobre eso se ha montado otro muro de roca, se ha rellenado de tierra. En total, 7. Un esfuerzo muy importante para cualquier cultura. Bueno, aquí tenemos una imagen de Tueris. Nosotros jugamos con la curiosidad que dice, pensemos en la analogía. Este es el punto, hasta, si me permiten, voy a ser hasta irreverente con la memoria del respetado Daniel Russo, ¿no? Es hasta el punto más informal y divertido, ¿no? De nuestra teoría, jugar como para escandalizar, pero escandalizar, es decir, dar también la idea de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no como esas correspondencias con el movimiento solar que mencionamos anteriormente? Salgo un momento de pantalla compartida y quiero hablar un poco de esa cultura o civilización. Entonces, síntesis hasta aquí. Tenemos un conjunto de megalitos, piedra de 3 ojos, piedra bola, el zapato, aunque siga siendo el zapato y no sea Tueris, no importa. El zapato, centro ceremonial del Pucará, que en las fechas calendáricas importantes para todas las antiguas culturas, para las culturas ancestrales de todo el planeta, significativas, se ubican en alineamientos prácticamente perfectos. ¿Por qué no fueron los Geniacamiari? ¿Por qué no fueron los Comechingones, los Sanavirones, los Ayampitín? La dimensión de un montaje arqueoastronómico, después nos vamos a preguntar cuál es la razón, ¿no? Agricultura, sacralidad, astronomía. Pero primero reflexionemos en esto. La monumentalidad de la obra era incompatible con la organización social, ni siquiera hablo de lo tecnológico, la organización social que sabemos tenían las etnias del lugar. Ustedes saben muy bien que los Geniacamiare, por ejemplo, vivían en clanes, en grupos, fundamentalmente familias extendidas,
de 30 a 40 miembros que, para no competir y agotar los recursos del lugar, agricultores de poca intensidad, cazadores, recolectores, vivían separados en significativas distancias unos de otros. La realización de una obra de esta naturaleza implica, primero, observación a través de muchos años. Vamos, aquí no había programas informáticos para que si decidían, vamos a hacer unos alineamientos con rocas, pudieran decidir en un par de días, listo, ya está, acá tenemos que poner una y allá tenemos que poner la otra. Esto significaba que durante muchos años hubo una casta sacerdotal, digo sacerdotal por darle un nombre, que observó, que tomó nota, que se transmitió las observaciones, como para concluir que pasando los años e independientemente, había ciertos momentos donde el sol salía por un lugar, se ponía por otro, otros momentos donde el sol siempre salía por un lugar y se ponía por otro. Esa casta sacerdotal, ese grupo de observadores, debe ser mantenido, debe ser sostenido. Su función era la observación y la observación nocturna. Luego tenemos la necesidad de una autoridad, mucho más que un cacicazgo de clan, que decida a instancias de ese grupo sacerdotal, por el motivo que sea, vamos a hacer este emprendimiento. Vamos a montar estas alineaciones megalíticas. En tercer lugar, la capacidad y disponibilidad tecnológica, de conocimientos, de mano de obra suficiente y de elementos y recursos logísticos para mover las rocas que hubo que mover, para refuncionalizar las que hubo que refuncionalizar, para ubicarlas y alinearlas como tuvieron que hacer. Y ese enorme grupo de gente trabajando en el lugar no podía dedicarse a salir a cazar o a recolectar. Tenían que ser alimentados y sostenidos por otro grupo de personas. Y ese grupo de personas que trabajaba en la obra y ese grupo de personas que brindaba la logística para los que trabajaban en la obra, tenían que ser vigilados o protegidos por otro grupo de personas, soldados, llámenlo como quieran, que custodiara los recursos del lugar. Y además tenía que haber una planificación y una organización social que permitiera durante un tiempo muy prolongado encarar un proyecto de estas características sin estar subordinado a las necesidades de consumo inmediato. No puede encararse a esta hora y decir, muchachos, suspendan porque no tenemos para comer, hay que salir a cazar. O qué calor hace, paren todo y busquen agua, porque... Entonces, la estructura y complejidad social habla de una cultura avanzada. Yo no estoy hablando aquí de extraterrestres, no estoy hablando aquí de civilizaciones provenientes de la Tierra hueca, no estoy hablando de ese tema. No estoy diciendo que no, que eso no existe. Digo, no estoy hablando de ese tema. Estoy hablando, como dije desde el principio, de un horizonte cultural poderoso y absolutamente anacrónico con lo que académicamente se espera que hubo en esos tiempos y mucho más en los tiempos previos en esa región. Hasta aquí entonces, brevemente y quizás un tanto informalmente, desarrolladas las exposiciones de las evidencias. Antes de dar pie a las preguntas, yo quisiera hacer en realidad de repetir dos conceptos que ya tratamos. El concepto número uno, esto que dije un poco irónicamente, ¿y por qué en Capilla del Monte? Y yo qué sé, ahí están, ahí aparecieron. Pero tratando de articular su presencia con una respuesta, esto que dije también en su momento. Y si el recuerdo ancestral de esa poderosa cultura perdida alimentó y nutrió la mitogénesis en el inconsciente colectivo que activó la manifestación de la enorme cantidad de fenomenología paranormal que ocurre en la región. Lo segundo, aquí no se trata de convencer a nadie de nuestra teoría. No tenemos todas las respuestas, yo fui muy claro, hay cosas
que seguimos investigando, hay temas sobre los cuales seguimos dudando. Lo que hacemos es presentar estas evidencias. Creo que no es un tema menor la existencia de alineamientos megalíticos. Además, en un país, le digo hoy un país, ¿no? No en ese entonces, hoy un país, Argentina, que no se caracteriza por una tradición de grandes alineamientos megalíticos. Sí, pueden ir al Xincal, en Catamarca, Santa Rosa de Tastil, ¿verdad? Pueden tomar puntos referidos, que además son muy posteriores, históricamente, porque de hecho son de origen inca. Es más, ni siquiera son autóctonos, ¿no? Pero nos resulta muy interesante tratar de indagar, y en eso estamos, más, a medida que pasa el tiempo, sobre quiénes fueron y por qué lo hicieron. Tenemos una idea de cuándo, entendemos que no fue ninguno de los pueblos conocidos. ¿Por qué lo hicieron? Algunos suponen que puede haber sido calendárico, con fines agrícolas. Realmente yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Como dije antes, la agricultura de los pueblos posteriores, ¿no? Genia, Camelia y demás, era una agricultura restringida, casi de recolección, que no necesitaban hacer complejas alineaciones megalíticas para saber cuándo la algarroba estaba madura. O sea, se tomaba la algarroba, se probaba y ya está. Cosechemos, muchachos, que está a punto. Yo creo que esto tiene otra razón de ser, posiblemente vinculada a lo religioso, a lo espiritual, a esta idea de que en esas fechas en particular se produce algún tipo de conexión entre el ser humano y el cosmos. Como sabemos que milenios después se llevaron a cabo los festivales de las 13 lunas de los chamanes en la zona del Zapato, precisamente. Pero que en un punto la razón de semejante ingeniería física, tecnológica e ingeniería social, como dije antes, tiene una razón de ser más cercana a lo espiritual, a lo religioso, a lo esotérico, si quieren verlo así, que a lo displicentemente agrícola. Sobre todo cuando no hay evidencias de experimentos agrícolas a gran escala en el lugar. Hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención. En una de las terrazas del centro ceremonial, que mostraba anteriormente, se sigue encontrando mucha xinca. La xinca o el xincal es una planta, en realidad más característica de territorios más al norte, ¿no? Catamarca, por ejemplo, bueno, como el centro ceremonial del xincal, por ejemplo, cuyas raíces tienen propiedades alucinógenas. Hoy es silvestre, pero yo me pregunto si las terrazas quizás no fueron empleadas para cultivos de enteógenos. Y estoy linkeando esta idea con eso que comenté del uso de la idea, del contexto general, con fines espirituales, ¿no? Con fines religiosos. No me disgusta especular, fíjense que prudentemente digo especular, no estoy ni siquiera presentando una hipótesis, de que las terrazas del centro ceremonial, como parte de este megaproyecto de elemento astronómico, tenían que ver con darle a los cultivos enteógenos propiedades cósmicas o astronómicas para que los grupos de poder o ciertas clases sociales de esa ignota cultura los empleara posteriormente. Bien, gente, y así llego al final de mi breve, humilde, y perdonarán ustedes, quizás un tanto errática exposición. No sé cómo manejamos el tema de las preguntas. Fernando, Claudia, ¿leemos en el chat o abrimos micrófono? Por lo pronto, Germán dice... Sí, en primer lugar, agradecerte toda tu exposición, porque una vez más, brillantemente expuesto el tema, la investigación. No se notó para nada el tema de la tos, porque te empezaste a entusiasmar con el tema y realmente espléndido poder escucharte, poder ver nuevamente esas imágenes que debo confesar haber subido, haber trepado esas rocas. Es un lugar mágico, toda la zona que ustedes han investigado, y la capacidad de observación que uno tiene que seguir desarrollando. Así que motivada ya mañana mismo para trepar nuevamente por esos lugares, ¿no? Bien, ese es el espíritu. Ese es el espíritu, y claro, te agradezco enormemente, pero
Los elogios son inmerecidos. Ustedes lo dicen porque son buenos amigos, pero gracias. Gustavo, Gracias por bueno, esas palabras. Per. quería sumarme al agradecimiento de Claudia y también felicitarte por todo el desarrollo del tema, sobre todo lo último, me gustó muchísimo ese análisis casi antropológico que hiciste de cómo sería la estructura social que sustentaría estas construcciones megalíticas. Y quería hacerte una consulta. ¿Dónde están estos supuestos asentamientos megalíticos? ¿Han llegado a hacer alguna medición radiestésica de los lugares? No, 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 esta vez. Mm. No esta vez. Esta vez quisimos enfocarnos. Vos sabés muy bien, Fer, me conocés de que yo soy un apasionado de la radiestesia. No tengo ningún problema, incluso Por alguno eso de te mis libros pregunté. publicados trata. Pero con el grupete, digo grupete afectuosamente, ¿no? De amigos de Zona Uritorco, dijimos no, vamos a buscar datos puros y duros. Porque podríamos mezclar lo radiestésico, pero, ojo, yo en lo personal le daría credibilidad, le daría confiabilidad, pero podría encontrarme con alguien con todo derecho, me dice, Gustavo, discúlpame, pero esto de andar con el péndulo, con las varillas no es científico, no demuestra nada, ¿sí? Entonces, tenemos algunas evaluaciones radiestésicas, no exactamente ahí, en el sillón, en el famoso sillón come chingón, por ejemplo, ¿no? En otros puntos que de hecho hemos expuesto en algunos artículos y seguramente expondremos en otros futuros. Pero en este caso no, porque lo que quisimos es no dejar volar nuestro entusiasmo y limitarnos a la información que pudieran refutar o no. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esa es la explicación. Yo Perfecto. quería leer, perdón chicos, yo quisiera leer que tengo en el chat Sí. un mensaje de Germán Manríquez Castro que dice muy interesante la temática, así como existe este enigma en Argentina, ya que en Chile, muy cercano a mi hogar. Contanos, Germán, en qué parte estás, en qué región estás, ¿no? Para ubicarnos. Está el Intihuatana de origen precolombino, que posee piedras de toneladas de peso, del que no se sabe cómo fueron montadas, y tendrían importancia también con la siembra, de acuerdo a los periodos del año. Muchas gracias por la ponencia y la invitación nuevamente. Gracias a vos, Germán. Perfecto. Bueno, chicos, ya saben la dinámica, los que ya han participado de otras masterclass, vayan levantando la mano. Seguramente cada uno tiene así una curiosidad, una pregunta, y nosotros le damos la palabra en orden, ¿sí? Tienen allí el icono de la manito, si quieren, para poder ponerla. Bueno, acá Rubén Rubén. Catalán, adelante. Sí, hola. Gustavo, mira, te escuchaba con mucha atención, sobre todo el tema de las alineaciones celestiales, en el fondo, en los solsticios y los equinoccios. Lo que yo estaba pensando, por la antigüedad del lugar y obviamente todas estas alineaciones, porque el cuadro celeste con el correr de los siglos y los milenios se va modificando, se va moviendo, han calculado, porque lo que entendí es que ahora, digamos, cuando ustedes hicieron el estudio, las alineaciones se daban actualmente, o un par de años atrás, qué sé yo. Pero en la época, en la posible época, que son alrededor de 8.000 años anteriormente, han hecho el estudio digamos, paleoarqueoastronomía, si efectivamente en esa época las alineaciones eran coincidentes o estaban totalmente desfasadas. Clarísima la pregunta y muy atinada, Rubén. La respuesta es esta. Solsticios y equinoccios no cambian. Es decir, los cambios en movimientos que tienen que ver más con lo estelar que lo solar ocurren todo el resto del año. Pero los solsticios y los equinoccios permanecen constantes, por eso son referentes arqueoastronómicos importantes en cualquier momento histórico. Entonces, vos tirás con el programa un solsticio del 432 después de Cristo y te va a dar exactamente la misma posición. No otras alineaciones con la luna, con otras estrellas, especialmente cuando uno señala que el movimiento de precesión de los equinoccios, ¿no? Que es este proceso de retrogradación, modifica las posiciones, y entonces, bueno, pero la constelación tal no corresponde en este momento a esa misma constelación hace 500 años. Argumento absolutamente válido. Aplica el campo estelar, no aplica la posición solar. Ok, ok. Quedó clarísimo. Gracias. Gracias, querido. Gracias a ti. No, por favor.
¿Alguna A otra ver, pregunta? Sandro, adelante, Sandro. Bueno, bueno, gracias Gustavo, muy claro y un placer escucharte. No, dos cuestiones. Primero, digamos, si vos has encontrado algún estudio antropológico o arqueológico de por ahí todo esto que vos estás planteando, digamos, que, bueno, pareciera que todo empieza con los comechingones y, bueno, los estudios de Monte en adelante y otros más, digo, si hay algún, no sé, algún indicio, alguna hipótesis antropológica o arqueológica, y si esa es una, y la otra es si toda esta cuestión mística que por ahí se le atribuye a los comechingones, bueno, es muy controvertido, puede haber sido originada de esta cultura previa, digamos, que vos estás descubriendo ahora, ¿no? a ver, empiezo por la segunda. Claro, es lo que estamos insinuando. O sea que toda esa carga cultural, mística, mística en el buen sentido, ¿no? Del término, Sí, sí, sí. en los siglos posteriores, en los milenios posteriores, bien puede haber nacido de este contexto. Ahora, con respecto a lo primero, voy a hacer algo que espero que mis queridos moderadores no los Hmm. escandalice, porque yo suelo tener este tipo de reacciones. A veces, ¿ustedes me disculpan si yo me levanto, voy a la biblioteca, busco un par de cositas y se las muestro? Por Sí, favor, sí, ¿Puedo sí. permitirme esa sí, irregularidad? sí. Mientras No se vayan, tanto, ya regreso. Mientras tanto, le acoto a Sandro que encontré el otro día que actualmente la Universidad Nacional de Córdoba está haciendo un análisis, pero llega hasta el periodo de los comechingones, justamente en la zona de Grutas de Don Gamira. Así que voy a ver si lo pongo en el canal de WhatsApp para que Bueno, tengas acceso, o Dale. tengan todos voy acceso. al comentario de Sandro, Sandro General. El principal compendio y referencia de todos los pueblos que vivieron, de los que se tienen algún tipo de noticia, es este monstruo que ustedes ven aquí, Argentina indígena, escrito por un genio absoluto de la antropología y la arqueología que fue Dick Edgar Ibarra Grasso. Lo presento como uno de los tantos evidencias donde no se encuentra nada previo a los Ayampitín en la zona. Alguna especulación más hacia el norte es que tal vez la cultura Santa María de Catamarca pudo haber irradiado hacia el sur, pero tampoco fue una cultura, si bien fue mucho más elaborada en cerámica y en tejidos, tampoco tuvo un desarrollo significativo en la manipulación de megalitos. Pero Argentina tiene personajes interesantes. Espere que saco esto de su funda porque lo cuido mucho. ¿Podés repetirnos, Gustavo, el nombre del texto? Argentina indígena de Dick Edgar. Se los escribo acá. Ahí está. Gracias. Argentina indígena, bueno, no necesitan que se los escriba. Les escribo el nombre del autor. Genio absoluto, ¿no? Sabio de la vieja época, yo creo que muy superior a Florentino Meguino, a César Ambrosetti, además. Pero Argentina tiene sorpresas muy interesantes. Lo que les voy a mostrar yo es una publicación de 1916. ¿La alcanzan a ver? Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Que es una conferencia que un señor llamado Alejandro Sorondo dio en el edificio del periódico La Nación en ese año. En ese entonces era costumbre que cuando se hacía una clase magistral, no estoy pidiéndole esto a Ferrón de Claudio, por supuesto, pero en ese entonces era costumbre, cuando se hacía una clase magistral, se imprimía después la conferencia, ¿sí? Para que quedara a disposición de todas las personas interesadas sobre lo que el conferencista había demostrado. 108 años tiene esta publicación, por eso la cuido con tanto detalle. Porque, ¿quién era Alejandro Sorondo? Alejandro Sorondo fue presidente de la Sociedad Geológica Argentina. Es un científico, básicamente con una dura formación clásica en ciencias físicas. Además tuvo una prolífica actividad social, pero particularmente como geólogo
Era tan importante que fue presidente de la Sociedad Geológica Argentina. Alejandro Sorondo plantea que existieron en Argentina civilizaciones megalíticas que son confundidas con fenómenos naturales. Lo dice en esta conferencia. Y él cita dos lugares: Tandilia y provincia de Córdoba. Sorondo, por eso digo, es un personaje muy interesante, es muy difícil encontrar material sobre él. Nosotros, es más, recientemente pudimos encontrar a familiares descendientes de Sorondo que no tienen muy buena idea de lo que hizo el tatarabuelo. Es una pena. Pero Sorondo, por esas afirmaciones, un tipo que estuvo en México, que estuvo en Perú, él tenía la teoría de una pancultura que se extendió por toda América. Era enormemente audaz para la época. Y yo creo que de alguna manera eso le generó cierto aislamiento académico. Escribió un libro inhallable. Hemos dado vuelta todas las búsquedas posibles y no cejamos en la idea de conseguirlo. Lo único que pudimos conseguir hasta ahora fue la publicación de esta conferencia en particular. Pero ya acá hay un antecedente, Sandro, a esto quería ir. Hay un antecedente de un científico que a principios del siglo XX, hace 108 años, dijo: aquí hay culturas que las están haciendo pasar como fenómenos naturales. Este concepto es poderosísimo, hasta ideológicamente hablando. Sí, sí, sí. Gracias. Por favor. Muy bien, Corrado, te damos la palabra para que... Muchas gracias. Un saludo al profesor Gustavo Fernández. Una gran exposición. Quedé maravillado con lo que dijo. Y mi pregunta está basada en las terrazas. ¿Qué función tendrían las terrazas? Algo así como las de Machu Picchu para la agricultura y además para proteger de los deslavados producidos por el agua, proteger la ciudad. No, yo ¿Habría no creo una que ciudad protegía. abajo? No, yo voy a lo que dije anteriormente. Mi idea personal, por supuesto, puede variar en la medida que encuentre evidencias que alimenten otra manera de pensar. Mi idea personal, como dije, es que fueron terrazas de cultivo, pero de cultivos muy específicos. Por eso hablé de cultivos enteógenos. Es decir, ¿saben de lo que estoy hablando, no? De plantas maestras, de plantas sagradas, para que aprovechando precisamente los alineamientos arqueoastronómicos, voy a tratar de sintetizar la idea y discúlpenme si les parece un poco exagerada, en ciertas fechas astronómicamente importantes se transfirieran a esos cultivos de plantas maestras, de plantas sagradas, propiedades cósmicas. ¿Se comprende? Es decir, en Sí, vez... muchas gracias. A ver si te interpreto, Gustavo. Utilizaban esos alineamientos astronómicos para entregarle propiedades a las plantas y no utilizar las plantas para, digamos, hacer una expansión de conciencia en esas fechas. ¿Sí o no? ¿O por qué una quita a la otra? Para empezar, esto es una especulación mía, me hago totalmente Sí. cargo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esto sea. Yo creo que estas culturas conocían o aplicaban la botánica oculta de Paracelso, ¿no? Paracelso decía que ciertas plantas cosechadas en determinados momentos astrológicos o consumidas en determinados momentos astrológicos permitían valerse de otras propiedades que no eran simplemente las propiedades físicas, biológicas de la planta, orgánicas de la planta, sino que sumaban propiedades etéreas, propiedades astrales, ¿no? Propiedades sutiles de las mismas. Yo me gusta jugar con la idea de que era algo así, de que tal vez la idea era proyectar en las plantas la naturaleza del momento para consumirlas después o para consumirlas in situ en el alineamiento durante un momento calendárico importante. Si nos permitimos, siempre a título especulativo, gente, por favor, no quiero que esto parezca una locura galopante. Si nos permitimos pensar en la posibilidad que un alineamiento megalítico específico, en un momento, si alguien tiene el micrófono abierto, le pido por favor que lo mutee, sí, porque tengo mucha evolución.
que un alineamiento megalítico específico, en un momento astronómico específico, es un resonador, una caja de resonancia microcósmica de las características macrocósmicas, astrológicas, astronómicas del momento. ¿Me siguen? Sí. Lo que se haga con eso en ese momento permite que la persona acceda a propiedades que en otros momentos calendáricos no serían accesibles. Claro. Bueno, yo tengo una pregunta que, bueno, soy habitante de Capilla del Monte y debo hacer esta pregunta. Gustavo, durante toda la incursión en el terreno, ustedes han acampado, vos decías que el grupo se dividió, algunos para justamente estar en el momento de el amanecer y demás, y hacer todas sus mediciones. Sabemos por testimonios y por registros dentro de lo que es el ámbito de la ufología, que en estos lugares de culto ancestral, donde han antiguas civilizaciones habitado, y que han tenido estos contactos con seres estelares, hablamos siempre dentro del territorio del paleocontacto, en la actualidad suelen haber avistamientos o interacción con estas llamadas luces inteligentes. ¿Les ha ocurrido a ustedes durante todas sus expediciones en el terreno de tener, además de todo el estudio de campo que estaban haciendo, interacción con luces durante el día o durante la noche? La respuesta es un contundente sí. Desarrollo un poco la idea. En primer lugar, yo siempre digo que no suma nada mi experiencia como testigo a lo que aporto como investigador. Esta es mi manera personal de pensar. Respetable si alguien piensa distinto, yo pienso así. Yo creo que uno como testigo está dominado por la pasión, el entusiasmo. ¡Ay, mira, saca la foto! Y aunque pueda decir, bueno, soy un investigador, un ufólogo, te mueve el entusiasmo y la adrenalina del momento y hay una pérdida absoluta de objetividad. Entonces yo siempre digo, mis testimonios como testigo no tienen más valor que el de cualquier testigo. El hecho de ser investigador no me hace un testigo calificado de ninguna manera. Y yo, Claudia, construyo mis conclusiones sobre mis investigaciones, no sobre mis experiencias personales. Aunque esas experiencias personales se articulen en algún momento con las investigaciones. Aclarado esto, entonces, el otro punto es, te dije, sí. De hecho, no hablo de ello en el libro, porque, por lo mismo de la radiestesia, ¿no? Porque quiero evitar esta mezcla de una cosa con otra, no le estoy quitando importancia, estoy diciendo, separemos los tantos, aquí hay los datos y las evidencias megalíticas. De lo demás hablamos otro día en otro contexto. Pero hay un lugar, el Pucará, el centro ceremonial del Uritorco, donde hemos tenido recurrentemente observación, no solo de luces, esta sería quizás, y bueno, ven, ahí hay algo que, disculpen, los voy a aburrir 2 minutos con una explicación, pero es necesario y la pregunta de Claudia lleva a eso. No solo de luces, sino de presencias o entidades. Pero cuando las hemos tenido, ha sido después de la celebración de un tipo muy específica, de una muy específica ceremonia ancestral, que es la práctica de lo que se conoce como temazcal. El temazcal, para los que no conocen el término, es una vieja práctica de origen lacote en principio, después se difunde en el México prehispánico, en el Anáhuac, y se transforma en una herramienta de trabajo mexica, tolteca, que básicamente consiste en una tienda de sudor en un edificio cerrado, abovedado, dentro del cual se ponen rocas calentadas al fuego a altísima temperatura, se va vertiendo infusión con hierbas, no alucinógenas, sino medicinales o simplemente agua. Eso provoca mucho calor, mucho sudor y pasión, y la ceremonia consiste, según la línea que nosotros seguimos, y cuando digo nosotros aquí dejo de hablar del IPEC, del proyecto Uritorco, lo dejo de mezclar a los muchachos en esto, y voy a otro ámbito, terreno de mi actividad, lo pueden googlear, no me voy a extender ni a hacer autobombo ahora, que tiene que ver con la investigación y la difusión de prácticas ancestrales, especialmente la práctica de esta ceremonia de temazcal que vengo realizando desde hace 20 y pico de años.
La idea es crear un estado modificado de conciencia por la intensidad de la experiencia, los cánticos, la música y el compartir lo que conocemos como huehuetlátoli, la palabra sé que les puede resultar rara, huehuetlátoli, que en el antiguo idioma náhuatl del México prehispánico significa palabra de los ancestros, y es conocimiento oral que se va transmitiendo generacionalmente y se brinda solo en ocasión del temazcal. Durante varios años, hasta la pandemia, en que tuvimos que cesar con esto, nosotros rentábamos un área ahí en Pueblo Encanto, donde teníamos montado el temazcal y hacíamos una vez por mes más o menos la ceremonia donde participaban, bueno, gente que sigue nuestras actividades, nuestros grupos, y empezamos a hacer esta experiencia, especialmente cuando el temazcal terminaba a la noche, la ceremonia dura 3 horas más o menos, y al terminar la ceremonia nos dábamos un rápido duchazo, nos adecentábamos y nos íbamos a hacer vigilia ovni a la cumbre del Pucará. Y lo que nosotros observamos con el paso de los meses, no es que siempre que hacíamos temazcal veíamos o fotografiábamos, porque tenemos bastante documentación, inevitablemente algo, pero que probabilísticamente, estadísticamente, siempre que hacíamos temazcal había probabilidad de ver algo. Cuando no hacíamos temazcal íbamos al mismo lugar a la misma cantidad de horas y no veíamos absolutamente nada. Entonces, yo planteé, y miren qué interesante esto, por lo menos para mí, no sé para ustedes, yo planteé la hipótesis de que la expansión de conciencia que provoca residualmente la ceremonia temazcal, que obviamente no se agota instantáneamente, tiene un efecto de varias horas, incrementa la probabilidad de tener contacto perceptual, por lo menos, con este tipo de manifestaciones o inteligencias. Lo que es gracioso o triste, depende cómo lo quieran ustedes ver, es que en algún momento yo expuse en las redes públicamente esta teoría y me saltaron a la yugular un montón de ufólogos vernáculos, argentinos digo, diciendo qué estupidez, ya están mezclando peras con tomates, esto es mezclar la ufología seria con el chamanismo, esta cosa supersticiosa de indios. Yo tengo por ahí poca tolerancia a la estupidez, ya lo dije, pero bueno, en ese momento uno respira hondo y dice, bueno, miren, esas son opiniones personales. ¿Ustedes alguna vez se hicieron un temazcal? ¿No? Bueno, hagamos lo siguiente. Yo los invito. Pongamos fechas, vengan ustedes, organícense, vengan a Capilla del Monte cuando vamos a hacer ceremonia de temazcal, participemos todos juntos de un temazcal, nos vamos a hacer una vigilia ovni luego y vemos qué pasa. ¿Saben cuántos ufólogos que criticaron esta propuesta respondieron y aceptaron la misma? ¿Se ve? Sí, sí. Bajo, supongo yo, el soberanamente soberbio planteo de no voy a estar perdiendo tiempo en esas estupideces y es una estupidez, ¿no? Entonces, yo proponía un método empírico. Esto es algo que no me voy a ir por las ramas y no quiero aburrirles y abusar del tiempo de ustedes. Pero yo siempre digo, lo chamánico, lo esotérico, no es serio, científico, supersticioso, ridículo. Lo serio o lo ridículo es cómo uno encara una investigación, de qué herramientas se vale. El estudiante universitario recién recibido que me dice, nada, pero esas cosas no existen, ¿y tú cómo lo sabes? Porque me lo dijo mi profesor que tiene escrito 43 libros. Está actuando con pensamiento mágico. Ah, pero yo soy universitario, estoy recibido. Sí, pero lo tuyo no es una comprobación empírica. Es la delegación del principio de autoridad, el arquetipo del viejo sabio, lo dice mi profesor. El aprendiz de chamán, que está en la selva junto al abuelo, aprendiendo esta plantita, qué efecto produce, y mezclada con aquella, qué efecto tiene, y que después dice, pero yo voy a hacer mi prueba también. A ver, voy a probar esta otra plantita con aquella otra. Está actuando con método científico. Ensayo y error, verificabilidad y repetibilidad. Lo científico o lo supersticioso no depende de diplomas colgados en la pared, batas blancas, retortas de laboratorio y computadoras,
o plumas en la cabeza, ponchos, tambores, es la actitud. Entonces, cito esto, porque si ustedes me dicen, Gustavo, pero bueno, ¿y cuáles son las evidencias de que en esos lugares, yo solo puedo presentar las evidencias de mi grupo? Dos cosas voy a decir. Una, no puedo presentar evidencias de otros investigadores porque nadie aceptó nunca en su momento la invitación y yo no tengo la culpa. Y lo segundo, lo interesante, ¿no? Esta conjunción entre la ceremonia y el lugar de observación, que me retrotrae a todo lo que hemos estado hablando en la clase de hoy, ¿no? El lugar potenciado con la fecha, el enteógeno o lo que sea que aplique. Bueno, clarísimo, clarísimo y muy justo esta explicación para ciertas circunstancias que estamos viviendo nosotros. Una pregunta, Gustavo. En este relevamiento, en este análisis que estás haciendo de este proyecto de asentamientos megalíticos, ¿llegaron a relevar la zona del Paso del Indio? No sé si lo han tenido en cuenta y lo descartaron después o no lo han tenido en cuenta. Lo hemos tenido en cuenta, no encontramos en el Paso del Indio alineamientos o posicionamientos que sean coincidentes y consistentes, no lo hemos encontrado. Tal vez habría que hacer una búsqueda más prolija, más fina, nosotros no lo encontramos. Tanto es así que inclusive en un momento permitimos que formara parte de la investigación, digamos así, el sillón come chingón, ¿sí? Y la verdad que con todo respeto no encontramos ni astronómicamente, ni arqueogeométricamente, ni radiestésicamente. Alguien me podría decir, bueno, pero yo estuve ahí y yo sentí, para mí la energía, yo también decía, bueno, pero hay una cuestión egregórica, si a través del tiempo un montón de gente va y ancla en un lugar la convicción de que ese lugar es especial, esa energía anclada, residual, eso que se llama egregor o egregoro, puede ser perceptible, pero no es una propiedad inherente al lugar, sino a la tradición o práctica llevada a cabo en el lugar. Claro. Sin duda, Fernando, sin duda, debe haber otros puntos en la zona. Nosotros no estamos diciendo que esto agota todo, todos los posibles alineamientos. Debe haber otros puntos donde, por una cuestión de falta de gente, de falta de recursos, uno tiene que aplicar tiempo y dinero sobre todo, ¿no? Es decir, estar ahí varios días. ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan, ¿no? Recorrer, ir, instalarse, fijarse. Tal vez en el futuro encontremos, u otros investigadores que tomen a partir de aquí la antorcha, encuentren otros alineamientos que ir sumando. Muchas gracias. Por mi parte, la última pregunta, y ya le doy paso a Jimena, antes de que se me olvide, quiero volver sobre Daniel Russo. Hace un par de años lo escuché a Alex Gionetti en una entrevista hacerme el comentario de la diosa hipopótamo allí, y que Russo se lo había destacado especialmente, y no vamos a estar especulando con que deliraba. Estamos hablando de un arqueólogo de la talla de Russo, haciendo incursiones impresionantes en Marcahuasi, ¿no? ¿Por qué él destaca? ¿Cuál es tu opinión sobre esos comentarios de Russo? ¿Qué te parece? La presencia egipcia, alguien me ha mostrado inclusive algún que otro petroglifo en la zona de Talampaya, donde se ve perfectamente la figura de Isis, el perfil femenino y coronada por el sol, ¿no? En uno de los aleros de Talampaya, donde no es tan habitual el acceso al público, ¿no? ¿Estamos delirando en Capilla con el tema de Egipto o hay algo más? Yo creo que nada es delirio, todo tiene que explorarse y sustentarse. Yo, antes que hablar de Russo, voy a hablar de Alex. Además del afecto personal que tengo con él, lo respeto muchísimo como investigador. Es un tipo con muchos kilómetros encima, mucho caminado. No es un teórico, digamos, del misterio, ¿no? Es un investigador de campo. Que Alex rescate este comentario de Russo, fíjate que vos me comentás que te lo había hecho precisamente, ¿no? Y me diga, Gus, hay que poner un ojo acá. Eso me resulta ya un aval interesante. Yo no lo conocía Russo, me parece interesante su trabajo, he leído sus libros,
Pero que de pronto Chenetti diga, vamos a poner un ojo, Gustavo, vos que estás ahí, fíjate, vayan por ese lado, me parece un detalle interesante. ¿Qué pienso de la idea de egipcios en Argentina? Yo no tengo prurito en permitirme las ideas más amplias. La primera es, ¿y por qué no? Es decir, yo sé que para muchos les puede resultar chocante, pero ¿cuál sería la limitación geográfica? ¿La distancia? Vamos, estamos encontrando evidencias paleoarqueológicas, paleoastronómicas, más que evidentes de que estas distancias en aquellos tiempos, bueno, si uno solo piensa cómo se expandieron a través del Pacífico los pueblos maoríes navegando por las estrellas sin ningún problema, 10.000 kilómetros de mar, para invocarle a una perdida isla llamada hoy Isla de Pascua, demuestran que realmente el tema de las distancias es irrelevante. Pero también, como dije, puede haber una interpretación basada en la psicología profunda, la idea de imágenes arquetípicas que se manifiestan como expresiones religiosas, independientemente del momento y el lugar. Y doy una tercera posibilidad, que un concepto religioso haya sido transferido, transmitido, continuado en la India. Si hubiera sabido que este tema aparecía, buscaba la foto, hice una foto que se la mostraba. En la India, yo encontré, para que se ubiquen, cerca de Varanasi, lo que la gente conoce como Benarés antiguamente, se encuentra un pequeño poblado que es donde Buda dio su primera yanga, su primera lección a sus primeros discípulos. En ese lugar, un rey indio pero budista, Asoka, en el 600 a.C., construye una stupa, que es como una especie de pirámide cónica, presuntamente con restos de Buda en su interior, y con distintos templos. En uno de los templos uno encuentra un altar donde hay distintos símbolos religiosos de distintas culturas uno al lado del otro. Y ustedes tienen una estrella de 6 puntos, de 6 puntas, judía, y al lado tienen una chacana. Estábamos en la India, 600 a.C., y yo mirando y fotografiando y diciendo, ¿qué corno hace una chacana aquí? Entonces, esto que dije antes, o estos pueblos transmigraban y llevaban estos conceptos culturales, y entonces como apareció en este pueblo que se llama Sarnath, ¿no? La chacana, aparece algo egipcio aquí, o bien son imágenes arquetípicas que distintas culturas, distintas religiones manifiestan cada una de manera independiente de una forma similar o parecida. Bueno, muy bien. Le damos la última pregunta a Jimena para ir cerrando este hermoso encuentro, esta masterclass de Gustavo Fernández. Y bueno, después tenemos unos comentarios finales de la profe Claudia. Adelante, Jimena. Hola, buenas noches a todos. Buenas, Gustavo. Hola, Jimena, ¿cómo Em, estás? bueno, yo me quedé maravillada con la cabeza de cóndor. Yo lo subí al cerro, pero no lo vi. No sé por cuál camino es que vos decís. ¿Es por el privado o por el que No, se por va el por atrás? principal. No, por el principal. Vos pagás la entrada, Ah, claro, yo ¿no? subí por eso. Sí, sí, sí. Pagás la entrada y haces el camino que tiene las postas marcadas, los Sí. descansos, por ese camino, ¿Y el camino a qué público, parte digamos. está cerca al refugio arriba o está pasando Sí, el lo refugio? dije antes, Ah, unos 50 metros antes del sí, manantial del Ojo de Agua. sí, ¿Te ubicás dónde está el bien. manantial? Una vez que pasas Sí, el manantial, ya estás en el refugio. Bueno, ajá, unos 50 metros antes, si vos recordás, hay una gran curva que hace el camino, eh, sí, bueno, arriba de tu cabeza. Lo que pasa es que, Jiménez, posiblemente como tanta gente, o ibas enamorado del paisaje, o sí. ibas jadeando, mirando dónde ponían los pies, y pasaste por abajo y no lo viste. Sí, y me llamó mucho la atención porque siguiendo esta teoría que planteas de los egipcios, bueno, los egipcios tenían como dioses a hombres pájaro y también ahí que tengan a un cóndor, pues está relacionado con eso, como un punto.
Como otro punto también que mencionó la profe, esto de la diosa Isis, tengo entendido que también en la zona de Cerro Colorado se encontraron petroglifos con un sol arriba, como en similitud a la diosa Isis, ¿bien? Y preguntarte si incursionaste o hiciste alguna investigación en la parte de lo que sería Ongamira, sobre las cuevas. ¿Cuál es tu concepto de la zona? ¿Vos crees que son cuevas naturales? Porque algo que me llama mucho la atención las veces que yo visité tanto Ongamira como los Mogotes, es que es muy parecido todo el paisaje y están en lugares, o sea, alejados. Si bien es la misma zona, pero no es como el mismo lugar, digamos. Inclusive Claro. la vegetación, la erosión de la piedra, parece como pulida. ¿Cuál A es ver, tu perspectiva de tu en opinión de primer eso? lugar, geológicamente todo pertenece al mismo horizonte geológico, botánico, es decir, puede parecer una gran distancia a nivel humano, ¿no? Si no tengo que ir de aquí hasta allá, pero geológicamente es lógico que son rocas sedimentarias, de acumulación, ¿no? De compactación. Si vos mirás el Cerro de la Calavera, por ejemplo, en Ongamira, y mirás los terrones, es la misma constitución, ni siquiera es roca, es tierra y piedra compactada rojiza, lo cual implica que sea muy similar en los aspectos, y sea muy similar la vegetación. Ahora, eso no significa, especialmente para el caso de Ungamira, que no hayan sido otra vez modificados o refuncionalizados los lugares para habitación. Yo estoy totalmente convencido pero esto es muy previo a estas investigaciones, ¿no? Mm. Yo estoy transitando Capilla del Monte. Bueno, mi primer ascenso al Uritorco lo hice cuando tenía 11 años de edad con mi padre, pero digamos que en plan de visitas periódicas estoy yendo desde febrero del 86, menos de 20 días después de la famosa huella del pajarillo. Y a partir de ahí, no sé, he ido, no he contado, más de un centenar de veces a Capilla, me he quedado semanas en el lugar viviendo, investigando. Entonces, esto que voy a decir es parte de todo ese conjunto de miradas e investigaciones. Yo creo que los genia Camiari ya, posteriormente, le asignaban propiedades sagradas a estos lugares y bien diferenciadas entre los terrones y Ongamira. Yo percibo, esto es una percepción personal, que los terrones era territorio de culto masculino, patriarcal, y Ongamira de culto femenino y matriarcal. De hecho, independientemente del alero que se conoce como la Casa del Indio, que sin duda fue ocupado habitacionalmente por un clan, hay puntos en Ongamira donde se han encontrado inclusive evidencias arqueológicas de ofrendas rituales, lo cual significaban que al lugar se le asignaba una propiedad de una característica. Y si no recordemos que está el mal llamado Colchiquín, no lejos de allí, que para estos pueblos era también el asiento de su deidad, ¿no? Y está toda esta historia, ya saben, de que se refugiaron ahí al ser perseguidos por los españoles y demás. Pero todo esto pertenece al horizonte mitológico me refiero de construcción de la realidad. Voy a usar el término que no me gusta, come chingón, muy posterior a esto que estamos hablando. Lo que es muy interesante es lo que se conoce como la casa algunos dicen la casa de piedra y otros la casa del indio, Runahuasi en San Marcos Sierra. Yo no sé cuántos de ustedes conocen ese punto en San Marcos Sierra, pero no, por suerte no es muy visitado porque hay petroglifos y ya los están haciendo puré, entonces ojalá siga siendo de difícil acceso, aunque se puede ir. Eh, esta, este alero, porque de hecho tampoco adquiere la dimensión geológica de una cueva, como para ser tal, está certificado arqueológicamente que fue de uso continuo chamánico, excluyentemente chamánico, desde hace por lo menos 8.000 años. Eso figura inclusive en un gran cartel que está colocado a la vera. Sandro, ahí me está sintiendo, evidentemente recuerda el camino cuando vos estás yendo, ¿no? Al promontorio donde está la cueva del chamán, está un gran cartel que da estos detalles arqueológicos.
Y acá es interesante porque no solo lo linkea con la ubicación temporal de lo que hemos estado hablando anteriormente, sino que brinda otro detalle interesante. En esa cueva yo he observado, otra vez no voy a decir descubierto porque tiene que haber visto 1000 antes que yo he observado y fotografiado símbolos que representan el trabajo del chamán que solo encontré en otro lugar en el planeta. En un lugar que se llama Cueva La Serreta, en la provincia de Valencia, España. En los mismos símbolos, esto voy al comentario de Jimena de los símbolos que representan a Isis y demás. Es donde yo digo, ¿es que alguien llevaba el culto de un lado al otro o es que el concepto es arquetípico? A mí me interesa y me apasiona mucho este concepto de un conocimiento arquetípico propio del inconsciente colectivo que se manifiesta en distintos momentos y lugares por imperio de distintas circunstancias sociopsicológicas, ¿no? Entonces, eso que está dormido en el inconsciente colectivo se manifiesta acá como un culto y allá como una carta de tarot. Este es el concepto de arquetipo del inconsciente colectivo. Claro, el problema es que el concepto no es muy conocido, siquiera por mucha gente que está en estos temas, ¿no? Entonces, por ahí resulta un poco complicado de asimilar. Pero a mí me resulta muy significativo, por ejemplo, en esto. O sea, este símbolo que yo encuentro en San Marcos Sierra, lo fotografié en Valencia. Tal vez estará en otros lugares, por supuesto, donde no he ido. Pero ¿qué hacen aquí? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que hay, de las teorías que planteé, como decíamos antes, los egipcios vinieron por aquí, posición número 1, imágenes arquetípicas que determinados detonantes socioculturales, por ejemplo, hacen que se manifieste, o un conocimiento que se va transmitiendo de grupo humano en grupo humano, de generación en generación, de viajeros en viajeros, y termina cristalizándose de esa forma. Ahí tenemos en el chat que Germán dice, existen puestos registros de evidencias de egipcios en Chile, también cercano a Intihuatana, que comentaba hace un rato, se dice que existe un sarcófago mortuorio. Interesante, Germán. Habría que saber exactamente de qué región de Chile estamos hablando. Creo que no está, se retiró lamentablemente. Ahí está Germán. Ahí está Germán. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ahí se escucha un poco bajo. Sí, bueno, está con el micrófono muteado, Germán, supongo que está escribiendo. Sí. Se te escucha muy bajo, Germán. Muy bajo se escucha, Germán. Claro, perfecto. Bien, bien. Ahí lo va a dejar en el texto. Bueno, muy bien. Mientras va escribiendo Germán, allí ampliando. Ahí está. Quinta región de Chile. Sí. Gracias, Germán. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto más para seguir investigando y para seguir escuchándote? No queremos abusar más de tu generosidad y que sabemos que estás con tos y con un poco seguramente de molestia en la garganta, pero realmente ha sido espectacular todo el material que nos has traído, esta investigación que la has brindado en esta primera masterclass en nuestra academia. Nos sentimos honrados, agradecidos y motivados para nosotros que vivimos en Capilla recorrer, ¿no es cierto?, todos estos lugares. Nuestros estudiantes van a venir seguramente en febrero a visitarnos y vamos a organizar, chicos, si quieren una expedición y vamos a ir por ahí también. Sí. Ojalá que coincidamos con Gustavo, que es un asiduo visitante de Capilla, y podamos ir todos. Sería un sueño hecho realidad, que vos nos guíes. Genial, sería una linda idea, Vos sabés que ya después vamos a hablar por privado a ver si podemos organizar nosotros una escapada cuando estén el
el grupete con ustedes y nos vamos a hacer aunque sea una salida al terreno todos juntos. Sería La verdad que sería fantástico, súper lindo. fantástico. Los chicos van a venir en febrero justamente a recibir su diploma, así que para nosotros sería un honor tenerte. Ahí está. Así que muchísimas gracias por eso, Gustavo. Damos lectura antes de despedirte de lo que nos escribió Germán. Se encuentran en la quinta región de Chile, en la comuna de Santo Domingo. Está en la costa central de Chile, a unos 80 kilómetros de Santiago, la capital del país trasandino. Así que bueno, ahí hay un dato a tener en cuenta. Gracias, Sí, Germán. sí, gracias. Bueno, Bueno, gente, y por lo que a mí corresponde, agradecerles a ustedes como organizadores. Lo hice al comienzo, pero nunca es suficiente el agradecimiento, la buena vibra, la predisposición y sobre todo el don de gente que tienen ustedes. Y que no es común en este ambiente, digamos todos como realmente es. Y a los chicos y chicas que participaron, gracias por la paciencia, gracias por estar durante toda la charla, gracias por el interés. Quedo a disposición por privado, por las redes, como deseen. Me gusta siempre responder todas las preguntas, aunque tenganme paciencia, porque como le digo lo mismo a todo el mundo, se me juntan muchas veces muchas preguntas para responder. Y gracias por esta linda oportunidad que realmente disfruté muchísimo. Gustavo, para cerrar, te pueden escribir seguramente a la página web en Al Filo de la Realidad, ¿verdad? Sí, me pueden escribir al filodelarealidad.com, no .com.ar, al filodelarealidad.com, ahí tienen los iconos que los llevan a Facebook, los llevan a Instagram, ¿no? A todas las otras redes, o me buscan en Facebook, o me buscan en Instagram, o me buscan en X, que en todos esos lugares me van a encontrar. Pero la forma más expeditiva, vayan al filodelarealidad.com y a partir de ahí elijan de qué manera comunicarse con nosotros. Perfecto. perfecto, un abrazo a la distancia, Gustavo, y en el final decirles que el próximo curso inicia en marzo 2025, así que para los que están presentes y para los que vean esta grabación de esta masterclass, invitadísimos. Durante el mes de noviembre y diciembre vamos a estar haciendo promociones especiales para que ingresen a nuestra academia en la cursada anual con esta certificación en la especialización de paleocontacto. Así que muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. Ya estamos en tratativas de la última masterclass por este año. Mientras estaba, bueno, me has contagiado la tos, Gustavo. Mientras estaba Gustavo hablando, yo estaba aquí con mi teléfono, respetuosamente, pero hablando con el siguiente conferencista, Brad Hunter, que vos lo has conocido, Gustavo, y me está allí ya dando el ok, así que ya tenemos para noviembre a Brad Hunter con nosotros. Muchísimas gracias a todos, gracias, Gustavo Fernández, un lujo, un placer tenerte en AIPA. Chao, gente. Buena vida, sean felices y quedo a disposición para lo que sea menester, ¿eh? Muchas Chao, gracias, chao. Gustavo. Un abrazo grande a la distancia.